Buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva presentación de ABPOD para mostrar los resultados de la POD encuesta productor. Mi nombre es Rodrigo Bamondes, me acompañan André Jonatas y Julián Catino. André, por favor. Muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escuchan aquí y a todos los que nos ven a futuro cuando esté disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar sobre nuestros datos, hacer un balance y mostrar los próximos planos del año que viene. Hola a todos, finalmente para presentarles la encuesta productores. Muchas gracias. Y bueno, ya dijeron todo, solo voy a entorpecer si ya digo algo más. Estamos aquí, es lo que importa. Y no solamente eso, también les traemos un mensaje del presidente de la ABPOD, que es Bonasoli. Y Kelly, te paso la palabra. Hola, Podesfera. El 2020 es un año que no termina nunca y finalmente llega a su fin. El 2020 fue un año de pandemia, un año de muchas pérdidas y de cambios forzosos. También fue el año en el que podcast creció y pasó a formar parte de la rutina de muchas personas. Un año que la presencia de nuestras voces fue fundamental para informar, entretener e incluso para calentar corazones maltratados. El año 2020 fue muy difícil para nuestro equipo también, pero aún así continuamos con un gran esfuerzo y compromiso. Y para finalizar el año con esperanza y energía, cosa que nos espera en 2021, vamos a presentar los resultados de la POD encuesta productor. Estamos de regreso y sin más demoras vamos a mostrar los resultados de la encuesta. Muy bien. Para empezar, esta encuesta fue realizada en el año de 2020. Forma parte de todo el equipo que forma parte de Encuesta, involucra a los oyentes y a productores. Así que en 2019 hicimos una encuesta de oyentes, trabajamos eso durante todo el año. Después llegó el 2020, lanzamos la encuesta enfocada en productores y ahora estamos aquí trayéndoles sus resultados. Tuvimos un año muy complicado por la pandemia, lo cual nos retrasó un poco los resultados de la encuesta ya hacia el final de octubre, en el Día Nacional del Podcast, y eso nos hizo retrasar un poco su lanzamiento, así que les pedimos su comprensión. Pero, ¿de qué se trata la encuesta de productores? Es una encuesta dirigida a los productores de contenido para entender cuáles son las necesidades y qué necesitan, qué buscan y cómo se les puede dar fomento y herramientas para que el mercado logre ofrecer productos mejores a los productores, para que los productores puedan pensar en nuevas ideas, tener nuevas informaciones para lograr crecer y mejorar sus podcasts, mejorar sus contenidos. Todos nuestros resultados estarán disponibles en la página web de la ABPOD y habrá una planilla en Excel con todos los datos y en esta presentación específica aparecen sus principales resultados. Es un resumen para los grupos de marketing y dirigido a periodistas también. Contamos con la participación en esta encuesta de respuestas de 24 de las 27 unidades federales, es decir, con una amplia representatividad en Brasil. Nuestra recolección de informaciones fue de 14 de marzo a 30 de octubre. Se extendió debido a la pandemia. Fue una necesidad que entendimos con más de 600 respuestas, 718 podcasts informados y más de 111 sugerencias a próximas encuestas. Y también nuestro director del proyecto, el señor Julián Catino, está aquí participando con nosotros. Yo como director de tecnología, en el apoyo tuvimos a Dimitra Vulcana, o Dan, Karim Bol y Aline Hack. Nuestro auditor fue Tiago Correa. En relaciones públicas
Lucas y nuestra presidente Kel Bonasoli y asesor de imprensa y medios digitales. Tuvimos a André Jonatas, que está con nosotros también, diseñador, tuvimos a Leandro Lima y de voluntarios tuvimos a Cayo Anderson, Bruno, Rodilson Silva y Roberto Cámara. Y todo este equipo trabajó muchísimo, pero quería mostrarles una foto de las personas que están aquí en la lucha. Dimitra Vulcana nos ayudó muchísimo en dudas de cómo tratar con personas LGBT, de cómo ser más inclusivos. Eso fue sensacional. Julián también dando varias recomendaciones aquí y muchísimas gracias por estar presente aquí nuevamente. Gracias por todo el trabajo en conjunto porque discutimos bastante y tuvimos varios debates productivos que fueron muy interesantes. Karin, que en la parte metodológica nos ayudó muchísimo en temas de preguntas, etcétera, fue sensacional. A Tiago, que entró haciendo un trabajo muy interesante en la auditoría, ayudando en la auditoría de todo. Y yo mismo, aquí, vamos. Es importante este momento de agradecimiento porque es bueno dejar muy en claro que todas las actividades de AVEPOD son voluntarias y siempre lo han sido. En realidad, quienes están a la vanguardia tienen que poner dinero, además de sus recursos, su conocimiento y su tiempo. Y es bueno resaltar que este año específicamente fue mucho más difícil porque tuvimos aspectos en el equipo de salud, de pérdidas de personas de la familia o cercanas, o temas de empleo. Entonces, todo eso es importante que lo dejemos claro, incluso para cuando vayamos a exigir o hacer una solicitud o nos vayan a interpelar. Entonces, hay que entender que este trabajo que estamos llevando a cabo, sí, lo asumimos, lo llevamos a cabo hasta el final, estamos muy fuertes, pero siempre es difícil, por eso nos tardamos un poco en responder en las redes sociales, les pedimos paciencia por eso, o muchas veces es un tema que pueden buscarnos directamente si ustedes van a nuestras redes sociales en mensajes privados, saben que siempre los respondemos yo directamente o lo respondemos por teléfono, por email, siempre hay algo que podemos hacer y pudimos implementar esa apertura de diálogo. Entonces es importante dejarlo en claro y agradecerles porque todos los que fueron voluntarios nos apoyaron en la encuesta, incluso Bamondes, fue un trabajo heroico y este ha sido uno de los núcleos de la ABPOD, de esa encuesta, y representa un esfuerzo mucho mayor para la producción, es decir, la producción de este material. Así que quiero felicitar y decir que sí es un trabajo heroico esta pod encuesta. Incluso quisiera hacer un par de comentarios. La encuesta de productores, la quisimos separar, incluso para tocar en ese asunto, la quisimos separar de las respuestas de oyentes para dar no tanto una profesionalización, sino precisamente para mostrar cómo los diversos papeles del trabajo en podcasting se han diversificado. Entonces ya existía una idea de cómo mostrar, divulgar y dar evidencias de que existía una diversificación y eso quedó evidente. Entonces, todas las preguntas que se formularon a partir de varios debates, por ejemplo, tanto Tiago como Karim participaron conmigo en la creación de las principales preguntas, pero eso fue rodado y existe una red de personas que nos ayudan así como Bamondes está desde el inicio en la parte técnica, apoyándonos en todo lo que tiene que ver con página web, publicaciones. Hay una serie de personas que surgen, que contribuyen con ideas y con insights. Y por eso incluimos a Line Haki, que la consulté precisamente para lograr una representatividad que después pueda utilizar esa información sobre mujeres, podcasters. De igual manera, Dan, igual Karin, cada uno fue trayendo su lado técnico. Tiago también contribuyó en varios aspectos técnicos, en términos de material, por ejemplo. Entonces, fue
compleja de responder, pero nos da diversos subsidios. Es un resultado no solo de una visión de una única persona, sino de una red. Por eso queremos mantenerla, porque todos en el mundo del podcast nos estamos ayudando, si estamos coordinando un trabajo, es para el bien de todos futuramente. Entonces, básicamente era todo. Incluso voy a complementar lo que estás comentando. Nosotros mismos nos gustaría muchísimo tener más voluntarios para trabajar en temas de lengua de señas, cuando tenemos los resultados. Hay personas sordas que sí le hacen seguimiento a podcasts, que también hacen transcripciones. Es importante eso. Hay personas que se interesan por este asunto. Hemos tenido varias conversaciones con grupos temáticos, por ejemplo, aspectos de podcasters negros, para temas indígenas, el mismo tema de las mujeres podcasters. La idea es trabajar con todas las visiones y las visiones amplias, precisamente para que todos sientan que la ABPOD entiende y defiende y que nuestro principal objetivo es defender a los podcasters, trabajar en pro de los podcasters. Entonces, es muy justo que todos se sientan bien recibidos aquí en ABPOD. Entonces, si se entiende que existe, o si crees que tienes una idea o puedes algo a contribuir, por favor, haznos llegar con tu contacto por medio de los canales. Y lo mismo para la encuesta. Tenemos el contacto en caso de que tengan dudas o algo que nos quieran enviar o alguna información que no haya quedado clara en las planillas de este año o de años anteriores, por favor, entren en contacto. Entonces, los agradecimientos a nuestros aliados de RWCast, Agencia Radio Web, NinjaCast, Grupo El Pueblo de Comunicación de Ceará y a Verge, la Asociación Brasileña de Comunicación Corporativa. Y, claro, a nuestros queridos productores que nos ayudaron en la encuesta productor, Cintia Baile de Teco Chaco Japadur, Samir Duarte, Rodrigo Alves, Tato Tarkan, profesor Mauri de Red Geek, Fernando Caruso, procrastinadores, podcastinadores, y Caverna de Caruso, Kellen Bonasol, Sexo y Tintas, y yo de Big Three y Confiante. Y estas son algunas de nuestras actividades de la cadena de producción de podcasters. André, tú diseñaste esta diapositiva, quedó muy interesante. Nos dices más al respecto. Esto es solo un resumen de las respuestas. Tuvimos respuestas de muchas otras actividades, pero aquí tenemos un reflejo de las que tuvieron más respuestas y eso nos da una idea de lo que de lo que las personas están haciendo, cuáles son las actividades que se han consolidado, muchas de ellas incluso ya las conocíamos de manera intuitiva, pero en la encuesta lo consolidamos y decimos sí hay personas que están haciendo guión, diseño, pauta, edición audiovisual, montaje, los presentadores, los columnistas. Fue interesante porque tuvimos varias respuestas de columnistas. Debe ser alguien que envía un audio y hace una participación breve en un podcast. Integrante, la vitrina, que muchas veces le llaman portada, cover, thumb o vitrina. Esta parte está muy relacionada a llamar atención, esa atención visual. La dirección, la creación de bandas sonoras y social media, redes sociales, que hace que notemos esa importancia de las redes sociales en la producción o en la cadena productiva. Por lo tanto, esto es importante incluso futuramente para empezar a pensar en cuánto es que vale esa actividad para precificar los podcasts, incluso para lograr un patrocinio o hacer un media kit. Todo esto es importante para consolidar lo que ya sabemos intuitivamente, pero ahora tenemos una situación más consolidada por las respuestas de los productores. Incluso algo que hemos aprendido aquí observando esto. Efectivamente es muy difícil hacerlo todo solo, hacerlo bien solo. Entonces, la mayoría de los podcasters o los productores que se están profesionalizando
terminan separando una o más de estas actividades, lo cual abre un camino para aquellas personas expertas en algunas de estas o una o varias de estas etapas, y eso es muy interesante. Y claro, el perfil socioeconómico de los que respondían, los respondentes, tuvimos un 85% de las personas que viven en Brasil y el 15% son residentes del exterior, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Japón, Chile, Costa de Marfil, Finlandia, Irlanda y así sucesivamente. Algo que me pareció muy interesante sobre esto es que muchas personas que dejaron o salieron de Brasil continúan produciendo podcast en portugués o continúan produciendo contenido para ese público e incluso es una manera de mantenerse conectados. Eso es muy interesante y este es uno de los puntos en los que se diferencian con la investigación, con la encuesta de oyentes, porque allí tuvimos un 4% de escuchas desde Brasil y aquí tenemos un 15%. Es decir, hay personas que incluso viviendo en el exterior tienen mucho que decir a aquellos que hablan portugués y los que estamos aquí en Brasil, o incluso para mantener su conexión con el país. También es un aspecto, tiene que ver con un aspecto cultural. Sí, en cualquier lugar estamos allí produciendo contenido. Claro, en términos de género, en las respuestas tuvimos alrededor de, entre hombres y mujeres, alrededor de tres de cada cuatro respuestas eran de hombres. Tuvimos aquí personas que se declararon no binarias, pero el número fue más bajo. Hay mujeres, las mujeres son un cuarto de las respuestas, la mayoría de las personas son heterosexuales, pero tuvimos otros aspectos de orientación sexual. En la autodeclaración eh, tuvimos un crecimiento y eso me parece que es interesante. Los negros y pardos están aumentando proporcionalmente a lo largo del tiempo y esto a principio creemos que sea por el crecimiento de los podcasters, están eh, incentivando a más personas y también trabajando en ese tema de la autodeterminación o autodeclaración. Esta pantalla me parece que es importante resaltar que este resumen es desafiante porque nos muestra, nos da una visión de lo que tenemos que trabajar en términos de inclusión para aumentar la diversidad y darle cada vez más un equilibrio. No logro ni evaluar si eso es positivo o negativo, aparentemente negativo porque vemos una discrepancia enorme, pero lo principal aquí es que nos da un norte. Vemos aquí que hay un 58% de blancos, que es más de la mitad de todas las posibilidades. Entonces, hay algo que tenemos que observar aquí. Vemos que los hombres son el 75% de productores. Aquí hay un elemento importante a trabajar. Entonces, esa discrepancia nos da el sentido hacia dónde trabajar. Sin duda. Bueno, incluso a modo de complemento y para no ser repetitivo, estamos hablando a partir de las respuestas que son un extracto de las productoras. No son evidentemente todas las productoras, pero es un número relevante. Son más de 600 respuestas. Es un número relevante estadísticamente. También como Bamondes mencionó al inicio, está cubriendo prácticamente todos los estados. Es relevante. Entonces, evidentemente un estrato tiene que ver más por nuestras redes sociales, las personas que nos siguen, tiene que ver con un podcast independiente. Obviamente otras partes tradicionales no aparecen, pero esto es una visión socioeconómica que es relevante. Ya ha sido mucho peor y más desigual, inclusive. Sí, este es un punto que hacemos paralelamente a la encuesta de oyentes aquí y logramos ver que, digamos así, estamos muy fuera de lo normal o digamos estadísticamente normal en Brasil, pero estamos acercándonos y pienso que la noticia es mala porque no estamos iguales, pero es bueno al mismo tiempo porque nos estamos acercando a eso. Algo que es interesante es que algunas estimativas en el mundo
dicen que alrededor del 15% de la población no es cisnormativa, es decir, son personas no binarias o del público LGBT por lo general. Y aquí en la encuesta vemos eso. Aquí tenemos aproximadamente un 15%, 14,9% de personas en este espectro y hay más no binarios que están aquí. Entonces, en ese aspecto me parece interesante que estamos acercándonos más, al menos en este punto, de algo más cercano a la población real. Es importante. Sí, es importante mantener este tipo de preguntas o mejorarla para lograr captar todas las respuestas y después hacer una comparación con próximas encuestas. Exactamente. Y al hablar de ingresos familiares mensuales, prácticamente un poco más de un cuarto de los productores tienen ingresos entre 5 a 10 mil reales. Es decir, y sumando con los que tienen de 1000 a 3000, fíjense qué interesante. De 1000 a 3000, un 24%; de 3000 a 3500, 23,6%. Es decir, de 1000 a 10000, prácticamente tenemos el 73, casi 74% de los productores. Es decir, es un nivel alto. Quizás debiéramos cambiar esta pregunta para ver algo más en detalle, pero lo interesante es que hay una concentración aquí y una concentración de ingresos superior al promedio brasileño. Los cálculos del IGBE usa cálculos de salarios mínimos, pero grosso modo ya vemos que los productores de podcast tienen ingresos superior al promedio de lo que muestra el Instituto de Estadística brasileño, IBGE. En esto hubo algo que me llamó la atención, Julián y audiencia, es que la diversidad de ingresos se ve y la posibilidad de hacer un podcast con cero hasta mucho dinero se refleja aquí. Entonces tenemos todos los rangos de ingresos que producen podcast. Y este rango mayoritario aquí, si lo vamos a comparar con el salario, y yo saqué las cuentas y da prácticamente la clase C, no es ni B ni A. No es mayoritariamente de ricos ni de mayoritariamente pobres, son de clase C en esa clasificación del IBGE. Pero lo más importante que observo es esta comprobación de la flexibilidad para alcanzar todos los ingresos de producción. Aquí vemos que es posible producir un podcast. Sí, y hemos visto que han surgido varias herramientas nuevas en el mercado, lo que facilita la producción de podcast, y eso nos ha ayudado a este número aquí. Y claro, tenemos la participación de productores por región. Ya esperábamos que hubiera un número alto en esta región del sureste y esta es una concentración que se da en Brasil por lo general. El acceso a Internet, nosotros dependemos del acceso a Internet, por lo tanto se espera que hubiera o se esperaba que hubiera una concentración alta aquí. Sin embargo, vimos sorpresas positivas tanto en el noreste y en algunos estados del noreste vimos sorpresas muy interesantes. Ceará y Bahía liderando estos números, muy interesante. Y este es un retrato también de la desigualdad de Brasil en relación al desarrollo humano en cada una de las regiones. Sí, tenemos que crecer proporcionalmente más aquí en el centro oeste, más en el noreste y aquí en la región norte. Y vamos a tener que pensar y conversar porque entiendo que debemos crecer en representatividad proporcionalmente a la población. Pero eso también refleja una realidad, como mencionaste,
como estaba en la parte del perfil económico, que tiene que ver con una serie de limitantes que existen en la producción asociadas a Internet, condiciones tecnológicas que se escapan mucho y estos números son normales en una situación brasileña. Hay algo curioso aquí para complementar sus comentarios, es que el noreste tuvo una representatividad mayor que el sur, algo que en la encuesta de oyentes se invierte. Es interesante. Entonces, me parece que es interesante resaltar que había una prevalencia de Pernambuco cuando hablamos del noreste, lo que impulsó mucho al resto de los estados. Pernambuco permanece a la cabeza, pero recientemente se hará con un trabajo muy interesante de base que hemos hecho en el estado. Y Bahía también entra en esa disputa y no tenemos solo la hegemonía de Pernambuco, sino tenemos una mayor diversidad dentro del mismo noreste. Es importante resaltar que Sergipe también se ha destacado, es uno de los estados más pequeños del noreste, es el más pequeño, de hecho, y ya tiene una producción destacada. Héctor está haciendo un trabajo muy importante allá. Es interesante porque un estado ayuda a otro y eso se refleja aquí en la región del noreste. Pero eso se puede reflejar en otros estados, también de repente en otra región y que puede impulsar a otros estados y servir de ejemplo y así sucesivamente. Pero lo importante es que hay una mayor diversificación. Sí, y algo que es interesante para nosotros es entender cómo este ambiente donde algunos productores forman núcleos de representatividad fomenta la creación de nuevos podcasts y mucho la creación de nuevos contenidos y fomenta también la formación de personas que van a participar, sea en podcasts específicos del estado o en podcasts donde hay múltiples estados. Por lo tanto, es fundamental este trabajo de base que se lleva a cabo en Ceará. Ya se viene haciendo desde hace muchos años y en Bahía ya cobra velocidad en estos últimos años, en este último año y medio, 2 años, nos hemos dado cuenta de esto estadísticamente por las respuestas y por eso ha sido muy interesante y espero que Sergipe, como Héctor o quizás él a la cabeza con otras personas, crezca también en Paraíba, también tenemos a Río Grande del Norte y claro, Pernambuco. Espero que acelere nuevamente, estuvo como líder durante mucho tiempo y queremos que continúe y queremos más, porque sabemos que hay una comunidad muy importante allá que logra, puede dar más. Y claro, también tenemos la participación por estado, comentando cómo están los porcentajes por región. Aquí tenemos por región, si vemos, aquí tenemos un 0,7, esto a nivel regional. También tenemos la participación global. En el noreste tuvimos Ceará y Bahía que se destacan y Pernambuco empate con Bahía. No nos hubiésemos imaginado hace algunos años. La región sur tiene a la cabeza a Río Grande del Sur, pero le siguen Santa Catarina y Paraná. Bueno, voy a preparar mi mate para celebrarlo. Vamos, che. Y bueno, quién sabe, en el próximo, no hacemos la próxima encuesta de oyentes con invitados de Sudamérica, del resto de Sudamérica, quién sabe. Y bueno, aquí en la región sureste de São Paulo hay una gran cantidad de productores, sin embargo, lo interesante es que cada año que hacemos las encuestas de oyentes y de productores nos damos cuenta de una reducción del liderazgo de São Paulo porque vienen creciendo los otros estados. No es una reducción, es que los demás están creciendo. Exactamente, porque São Paulo está más a la cabeza. Entonces, si se aumenta de São Paulo de 100 a 100 productores y el resto de los estados aumenta de 2 a 10, es bastante marcada la diferencia, pero
Son números muy interesantes y, claro, tenemos también el aspecto comportamental. La mayoría de nuestros productores son multitarea. Tenemos un productor que es presentador, editor y productor. Es decir, un tercio de las personas prácticamente asumen el podcast solos. Tenemos también columnistas, etcétera, pero la persona que produce está allí y hace todo. Y eso es muy interesante. Sin embargo, tenemos que entender que estas personas necesitan. Y lo diré así, estas personas hay que darles un abrazo porque están aquí, hacen de todo y aún así son columnistas, no solamente en sus propios podcasts, sino en otros podcasts. Así que sumando ambos, ya da la mitad del público, la mitad de nuestros productores son bien empeñados para llevar a cabo o producir sus podcasts. Algunos logran un 6,5 y esto representa que son solamente presentadores y productores. Vemos que existe una coherencia con los resultados próximos cuando tenemos un estándar de captación de recursos con lo que estamos diciendo. Todo tiene que ver. Yo quería resaltar que estos datos que estamos presentándoles serán reflejados en un PDF de 5 páginas que van a poder descargar y hacerlos circular por WhatsApp o publicarlos en sus páginas web o en sus podcasts. Es un PDF muy interesante que estamos produciendo voluntariamente y quiero aprovechar para agradecerles. Y eso va a quedar en manos de todos, además de el Excel. Tuvimos esta producción, hemos notado esta necesidad de tener un material más conciso y hacerlo circular de manera más fácil, pero el Excel también es muy importante porque presenta todos los datos, recordando que los datos son anónimos, no aparece el nombre de nadie ni ningún dato, exactamente. Los datos de las encuestas anteriores también están disponibles en la página web para que los bajen en caso de que tengan interés. Y nuestra idea es siempre permitir que ustedes puedan ver los datos, entenderlos y si quieren hacer cualquier inferencia también puedan hacerlo. Y en preferencias por hospedaje propio o gratuito, hoy en día tenemos la situación que hay un cambio porque el Anchor entró hace algunos años en el mercado ofreciendo hospedaje gratuito y dos productos que forman parte de esta encuesta representan un gran volumen de respuestas. Y lo interesante aquí, y vamos a mostrarlo más adelante, fíjense hasta qué punto el hospedaje propio y Blubrry han caído en proporción de respuestas. Eso está asociado a preguntas y respuestas más adelante, sin querer dar spoiler, pero eso tiene que ver a podcasts más nuevos que han surgido. Sí, es posible. Y pienso que es importante destacar que el Anchor hace algunos años vino surgiendo, pero como máximo son 2 años después que Spotify lo compró, ha venido creciendo, pero desde hace 3 años pone a disposición hospedaje, edición, distribución y todo de manera gratuita. Perdón, no, no, aquí somos libres de decir lo que sea, pero sí existe esa posibilidad de hospedaje gratuito. Personalmente, siempre he tenido mucho cuidado, soy muy cauteloso sobre todo lo que es gratuito. Yo soy de 2014 que empecé a hacer un podcast. Quien está hace más tiempo que yo sabe mejor, lo sabe mejor que yo. Los hospedajes gratuitos son arriesgados. Me parece que es importante hablar al respecto. Es inclusivo, da la posibilidad a quien no tiene recursos de que todo el mundo haga un podcast. Sí, pero es nuestra obligación recordar que hay otras referencias en el pasado. Vamos puede hablar más al respecto, pero hay experiencias anteriores de pérdida de material, de podcast que quedan fuera del aire en hospedaje gratuito. En el caso de Anchor, no creo que eso vaya a pasar
porque está junto a una gran empresa como Spotify, pero mi opinión es que en algún punto esa cuenta va a llegar. Así que tenemos que ser cautelosos en dejar los podcasts en las manos de hospedajes gratuitos y ahí, sea Anchor o cualquier otro, puede estar disponible. Perfecto. Y ahora pasando al próximo, tenemos la tendencia, cómo se ve la distribución y hoy estos nuevos productores, como ustedes mencionaron, aquí los productores pueden disponer imágenes en su plataforma, por eso la suma da más de 100%. En Spotify, todos entran en Spotify, tenemos más de 13% de los productores fuera todavía. Y algo que es interesante y tiene que ver con esto, pero en nuestro público o el público que respondió a la encuesta, notamos mucho que algunos productores cuando van estructurándose efectivamente y pasan a vivir de podcast, de hacer podcast, principalmente directamente de los resultados del podcast, tal vez quizás por seguridad, pero dejan de participar de la encuesta. Este es un retrato, pero me parece interesante que incluso quienes no responden la encuesta ya nos dice mucho sobre esta encuesta. Aquí tenemos a Spotify, después tenemos iTunes. Por más que tengamos solamente un 5% de iPhones en Brasil, de 5 a 3%, ¿no? El iTunes permanece porque, se quiera o no, es un motor de búsqueda utilizado por varios de los agregadores que usamos en Android. Y se nota que iTunes quitó el pie del acelerador y quien aceleró más fue Spotify, pero como los agregadores se conectan a él, va a continuar apareciendo con fuerza. Incluso se llama Apple Podcast. Ya no existe el iTunes. Sí, y incluso eso es interesante porque cuando empezamos la encuesta, hace tiempo se llamaba iTunes. Vamos a tener que poner un mensaje que cambió el nombre, pero el producto es el mismo. Algo que es muy interesante y esto se produjo a raíz de la pandemia, el tema de los podcasts en YouTube. Y esto es algo muy interesante en YouTube y en Twitter, en Twitch. En el tiempo de pandemia, las personas les interesan escuchar los contenidos y continúan interesadas. Y creo que incluso debido a la distancia social, si tienen esa posibilidad, también quieren verse. Por más que los productores generen contenido y que podamos simplemente ignorar el video, si tenemos la posibilidad de poner el contenido en video, eso ayuda a los productores de dos formas diferentes. Primero, porque YouTube es altamente indexado. Entonces es muy fácil que las personas busquen sin querer y encontrar el contenido, el Twitch también. Hablo de YouTube, pero hablo de canales de video o servicios de envío de videos o streaming. Son fundamentales por eso, porque pasas a ser visto y cuando tu público puede, quiere ver tu rostro, quiere ver cómo interactúas con otra persona. Por lo tanto, sí ayuda, ha ayudado mucho. Incluso trabajando con los resultados de la encuesta, pasé a aplicar algunas técnicas que identificamos aquí y efectivamente veo resultados y es muy interesante al productor. Hay que entender que el contenido es de audio, claro. Hay que entender que es posible aprovechar mucho esa disponibilidad del video y la necesidad de interacción de las personas. Bueno, hay que aprovechar eso también, hay que aprovechar ese conocimiento y hay que mostrarse. Es otro canal para que sean vistos y que vinculen el podcast, el link de Google Podcast, el RSS y las personas pasen a seguirlos a ustedes. Bueno, Julio dio una entrevista a Canal Tech
Es un reportaje muy interesante y dijo precisamente eso, cualquier formato que pase a contribuir a que el podcaster sea visto, sea recordado, sea conocido, sea identificado o indexado, es bienvenido porque es otra forma de tener y de poder llamar la atención al propio contenido, por eso es interesante. Sí, aquí nos preguntan sobre los resultados de la página web. Ya vamos a publicarlos. Hasta el final hay una lista de próximos pasos, solamente para que todos sepan, los que participan en esta live. Y nueva generación de productores. Vean, más del 70% de los productores que respondieron iniciaron de 2018 en adelante. Y ya lo habíamos visto por la encuesta de oyentes y porque tuvimos en la encuesta de oyentes más de 7.000 podcasts diferentes de respuestas, ¿no, Julián? Fue algo muy interesante. Vimos esa diferencia. En la época no hubiéramos podido trabajar eso por un tema de cambio de metodología. La encuesta de 2018 había sido hecho más de 55 podcasts y publicábamos de incluir cuantos podcasts quisieran, cuantas respuestas quisieran, y eso cambia un poco los resultados, pero se notó que hubo un crecimiento absurdo. Y eso demuestra que por la cantidad, eso se demuestra por la cantidad de productores nuevos, porque claro, nadie va a producir un podcast que nadie oye, por eso los productores a partir de 2018 se destacan. Y los podcasts como hobby ha venido cambiando porque prácticamente 2/3 de nuestros productores dicen que lo hacen por hobby. Al mismo tiempo, todos entienden o muchas personas entienden que necesitan ingresos. Claro, es bueno hacer un podcast, me gusta comunicarme con las personas, pero llega un momento en que necesitas algún retorno para mantener ese producto y mantener determinada constancia. Entonces, el podcast como hobby sí existe, pero al mismo tiempo las personas buscan ingresos. Y 14% de ingresos que paguen costos, un 4%, 4 o 5% trabajan con podcast para complementar sus ingresos. Es decir, el podcast trae un volumen de ingresos importantes para esas personas. Sí, eso también es importante incluso para avisarle a los productores. Probablemente vamos a empezar así. Incluso si piensas en una volverse profesional, ya o ya se tiene una idea de producir para generar algunos ingresos, eso viene con el tiempo y con la profesionalización, porque los productores independientes trabajan con esa idea de complementar sus ingresos o de tenerlo como hobby. Sí, incluso si piensas en los podcasts como negocio, de inicio, todos los negocios tienen su tiempo. Incluso el famoso punto de equilibrio o hasta tener ingresos. Entonces, incluso si lo piensas como negocio, hay que tener la expectativa de un plazo y un tiempo. Pero lo que me parece interesante aquí es esa diversidad del interés y del objetivo del podcast. Y es muy interesante ver que 24,7% ya tienen algunos ingresos. No tenemos un comparativo anterior porque muchas de las preguntas son nuevas en esta encuesta de productores, pero no sé si antes el porcentaje era alto de esta manera. Nos parece que es bajo en el sentido de que comparado con el resto, pero si 24% ya tiene algunos ingresos, pues hay posibilidades. Me parece que es importante observar eso. Sí, exactamente. Si sumamos este grupo aquí de 5,4, prácticamente aquí 10,1, 24,7, es decir, es un volumen alto de personas que tienen algunos ingresos. Básicamente es un cuarto, ¿no? Exactamente, es un volumen interesante. Y claro, lo que sucede es que hay muchos productores grandes que ya no participan en esta encuesta. Y lo que digo es que también la ausencia nos indica algo. Hay productores que seguimos y conocemos pasaron el punto de equilibrio. Claro,
no nos dan datos y no hay cómo inventar nada, pero es muy interesante ver también que los que viven de podcast, y hay un grupo muy relevante que no aparece aquí en esta encuesta porque ese número es más alto. Hay podcasters muy interesantes, muy buenos, que por suerte viven de esto. Bueno, yo no quiero ofender a ningún gran productor, muy al contrario, pero para hablar estadísticamente, para decir estadísticamente no es muy relevante. Es cierto, eso no altera los datos. En realidad es mejor que no respondan, ¿no? No tengo nada en contra con Renato Aloprete, Nazagal, nada contra ellos, pero no es para eso que estamos verificando esto. No queremos nada muy fuera de la curva. Bueno, no es por ingresos, no es por eso, pero también hay temas de tiempo que producen, hay otros aspectos relevantes más allá de esta parte, pero yo estoy de acuerdo, estadísticamente no es tan relevante. Bueno, si Clay Lira hace un comentario aquí, pregunta en realidad, ¿ustedes sabrían decir cuáles son los temas que han aumentado desde 2018? En la encuesta de oyentes. Allí sí tenemos con más precisión esos temas. En la entrevista que Julián dio, dice que los términos, los temas periodísticos han aumentado, los temas de causas políticas, temas sobre sexo también. Se respondió bastante por parte de las personas. Entonces, hay temas nuevos que han surgido. En la página web de AVPod se pueden bajar los datos completos con más detalles. Aquí vamos a tener la actividad de los productores, porque los productores tienen sus actividades, son periodistas, son publicistas, abogados y hacen sus podcasts. También está ese perfil. Aquí ya vamos a ver esos perfiles de los productores. Vamos. Y hablando de cómo las personas generan ingresos, aún la mitad no hace ninguna captación de recursos, ya es un número grande de personas que tienen un 12% ya tienen patrocinio, inserción de anuncios, otros tienen patrocinio más anuncios, es decir, para todos hay un momento que, claro, hay un porcentaje alto de personas que todavía lo hacen por hobby, pero hay un aumento de transición, de madurez y entiendo que es una oportunidad incluso para empresas como Padrim colabora ahí, el mismo Patreon para algunos casos, que hacen esa intermediación de captación de recursos. Es un mercado muy grande e inexplorado para productores que tienen que entender que si estas empresas que hacen esa intermediación demuestran que algún servicio o alguna forma más dirigida al productor, pienso que eso va a tener una respuesta positiva. Y fíjense, básicamente la mitad del mercado. Cada uno de estos, Padrim, Patreon, apoya, colabora y pudiera doblar o duplicar su participación en la parte de podcast. Entonces, hay que pensar, si yo pudiera hablar con el CEO de cada una de estas empresas, le diría, fíjense lo que ustedes están perdiendo aquí. Y también aquí está la inserción de anuncios, es muy bajo. Tiene un gran potencial enorme. Siempre escuchamos que el mercado de podcast va a aumentar no sé cuántos mil millones en Estados Unidos o incluso en Brasil, pero ¿dónde está todo ese movimiento de dinero? Porque de la parte de inserción de anuncios, pero también está la parte de quien produce, está esa conexión con agencias, con grandes empresas para mostrar que sí tenemos relevancia, sí tenemos participación, hay espacio para ese marketing. Entonces hay un trabajo por delante en esta parte de inserción de anuncios. Muy bien. Y también tenemos la situación de que la comunicación es la actividad más recurrente, lo vamos a ver en la próxima página, pero la mayoría de los productores tiene uno o dos podcasts, pero hay quienes trabajen o tengan 12. Entonces vean esta situación y la ocupación de las personas. El 13% está en el área de comunicación,
12% en la enseñanza, producción de audio y video. Fíjense qué interesante. Tenemos muchos más comunicadores y la gente que es del área técnica de audio y video que produce podcast es proporcionalmente poco. El grupo de tecnología y sumando ambos a 20%, pero aún así es un quinto del mercado. Y el resto de las categorías aquí tienen mucho más gente. Es decir, esto es muy interesante. Sí, esto es algo que yo pensaba que era diferente. Pensé que este perfil sería diferente. Personalmente pensé que comunicación y tecnología iban a dominarlo y no fue así. Esto tuvo que ver más con un cambio que ha venido sucediendo. Las personas de la comunicación vienen pasando, entrando a los podcasts. Antes eran de otras áreas. Antes las personas asociadas a la tecnología tenían una mayor penetración. Y aquí podemos ver el tema del periodismo. El periodismo viene creciendo. Aquí está en derecho incluso un 4%. No recuerdo si venía creciendo, pero estas otras actividades han crecido. El podcast en este punto ha dejado de ser algo asociado a la tecnología, dejó esa parte de producción y audio, no entró inmediatamente y ahora se ha vuelto algo relacionado a la comunicación. Efectivamente, se trata de eso, estamos comunicando siempre. Eso también tiene que ver porque antes si necesitábamos hacerlo había que entender algo de tecnología. Y si ya estabas en el área, pues era más fácil. Pero ahora con varias barreras de entrada, eso facilita otras actividades. Sí, eso sin duda. La simplicidad para quien empezó en 2005, 2008, los podcasts eran cosa de otro mundo. Yo incluso el primer podcast que escuché ni sabía que era los podcasts. Fue Anna Kesh y mi amigo me lo presentó y ni siquiera sabía de qué se trataba. Entonces, esto sí representa. A partir del momento que tiene simplicidad y mientras más sencillo se vaya haciendo producir contenido, entramos en la situación de que tenemos esta gente de comunicación de otras áreas entran a producir podcasts y eso es muy interesante. Entonces, fíjense, las empresas productoras son poco usadas. Este es otro punto interesante. Claro, más del 70% no utilizan una empresa productora, pero, y aquí solamente hay un 10%. Esto es un mercado para las productoras, sí, en la medida que esas personas lo hacen por hobby, van migrando, tienen que dividirlo. A partir de que van profesionalizando su contenido, necesitan priorizar algunas actividades, sean actividades de portada, producción, redacción, etcétera. Entonces, esto es una oportunidad de mercado enorme. Algunas personas inclusive, y después conversando, no, ni siquiera sabían responder si sí o si no, porque a veces se contrata más de una persona y no entiende esa persona subcontratada como una productora, pero la misma persona se entiende como una mini productora. Y para nosotros que seguimos el mercado, hay casos que sí, porque comenzó como yo productora, es decir, la persona era una productora de podcast para los demás, editaba, preparaba algo y después sobraba trabajo, empezó con otra persona y se fue estructurando hasta que se formó efectivamente una productora con nombre y apellido. Y yo espero que gran parte de estas personas que no supieron responder esta pregunta haya sido por estar en esa transición, de estar en esa transición aquí de yo como subcontratado trabajando para alguien que está construyendo una productora o algo parecido. No sé si quieren comentar. Bueno, yo pienso que en el año de pandemia no podemos ser exigentes en ese punto. Pienso que todo el mundo hizo lo que pudo, pero es una tendencia, claro, es una situación que ha cambiado ahora para que todo el mundo haga lo que pueda, pero sí, es una tendencia más fácil en términos técnicos estructurarse por sí solo. Yo trabajo en
con comunicación corporativa. La empresa donde trabajo es asociada a la Asociación Brasileña de Comunicación Corporativa. Ver, incluso es nuestro aliado en la divulgación. Y hubo un estudio del creciente número de podcasts corporativos, es decir, las empresas producen sus propios podcasts. Cuando pasamos a las empresas, muchas veces, por más grande que sea una empresa, a veces no tiene un equipo hábil para producir podcasts. Entonces, normalmente se contrata una empresa. Entonces, es proporcional al número de empresas que están lanzando sus podcasts, también el crecimiento del uso de productores. Esa asociación se puede hacer. En la medida que más empresas van produciendo, van a necesitar más productores para producir sus podcasts. Perfecto. Ahora, este son nuestros próximos pasos. Estos son nuestros próximos pasos de ahora en adelante. Hoy les presentamos resultados de la pod encuesta productor. La semana que viene estarán los resultados en inglés, español. Creo que de aquí hasta allá va a estar todo disponible en la página web. Vamos a subir muchas cosas de hoy para mañana. Y a partir del 17 de diciembre vamos a conversar con los liderazgos regionales. Esas son transmisiones en vivo que vamos a hacer llamando a grupos de líderes regionales o de grupos temáticos. La idea es que todos conversen sobre los temas de los productores o los temas asociados a la encuesta para ir ya conversando. Muy bien, entonces terminamos aquí el 31 de enero. Empieza la preparación oficial de la POT encuesta 2021 y la idea es trabajar de ahora en adelante para el 21 de octubre, el día del podcast, podamos presentar los resultados. Este año, debido a la pandemia, no fue posible. Esperamos que ahora, en 2021, sea posible y ojalá que llegue la vacuna rápido, estemos todos aquí. No me gustaría estar hablando aquí en diciembre del año que viene. Quiero hablar próximamente de futuro y de las próximas actividades. Obviamente los próximos pasos están sujetos a ajustes, porque este año dijimos, bueno, este año sí vamos a entregarlo todo el 21 de octubre y llegó la pandemia. Y bueno, vino el universo y complicó todo, se complicó todo. Exactamente. Solamente por eso, pues nos quedamos castigados en casa. Entonces, fue un año complicado. Esperamos que en 2021 podamos seguir en gran medida con esta idea. Obviamente puede haber ajustes una semana más adelante, más atrás, pero la idea es esa, la idea a grosso modo. Y claro, para hablar sobre el balance de 2020, ¿cómo fue el seguimiento de la gestión de AVPOD? Participamos en el Podcast Movement en octubre de 2019 con contenidos para la página web, redes sociales. Hicimos la encuesta del oyente 2019. Hicimos una reubicación de la Super Live AVPod, realización de Arena Podcast. Y teníamos la intención de presentar los datos en el whiteboard para que tengan una idea de la frustración que tuvimos. No hubo ninguna reunión ni nada, pero continuamos adelante. Sí, y para quienes nos siguen desde el inicio, Karin es una pieza fundamental, forma parte de la whiteboard, forma parte de las mujeres podcasters. Queríamos internamente hacerlo muchísimo porque la whiteboard es un gran aliado como liderazgo regional de AVPOD. Entonces es una lástima, pero esperamos que el próximo año lo logremos. Y claro, la realización de la Arena Podcast en el Campus Party Digital Edition, la curaduría y participación de Podplay, un evento de Red Ninja Cast, es sensacional también. El grupo de Media Ninja es fantástico. Estamos conversando constantemente con ellos. Tuvimos varias entrevistas de diversos vehículos de todos los portes y tamaños. Incluso disponimos los resultados a universitarios y estudiantes. Y eso es muy importante.
que si tienen estudiantes o conocen a alguien que necesiten estos datos, los datos de la podencuesta, sea de oyentes o productores, son precisamente para eso. Hablen con nosotros, pregúntenos. En algunos casos nosotros pasamos horas aquí explicando algunos temas para que las personas los usen en sus tesis de grado y disertaciones. Por favor, estamos abiertos. Y vamos, quiero complementar la parte de las respuestas a los estudiantes. Eso tiene que ver con varios emails y mensajes que habíamos acumulado que antes de que entráramos había muchas respuestas a sus solicitudes y si le dimos respuesta a todo eso, estamos en cero y ahora podemos responder de manera más rápida. Si alguien que nos escucha, alguien entrado en contacto con nosotros, sabe que nosotros respondemos, incluso para decir no conocemos, no hacemos eso, no eso no está previsto. Es una respuesta que sin duda daremos. Este tipo de trabajo con el grupo universitario, investigadores y estudiantes, es un trabajo que no todos, a todos los gestores no les gusta porque es un trabajo de largo plazo, es algo que se va a hacer ahora y después más adelante alguien lo va a utilizar, a investigar y va a encontrar los datos disponibles. Así que estamos 100% abiertos y disponibles a que nos busquen, sean de la prensa, eso también nos ha hecho involucrarnos en entrevistas. Nos vamos turnando, tenemos que distribuir el trabajo, pero estamos abiertos al diálogo y a dar respuesta a todos. Muy bien. Y claro, con el apoyo y la divulgación del crossover de Podcast Negros, fue sensacional también. Y también dejé de hablar de Asuntar. Tuvimos la semana Asuntar. El Asuntar es el maratón de podcast de Ceará. Se llevó a cabo en 2019 con más de 260 personas que siguieron la programación desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con muchísimo contenido, pero todos eran locales, fue realizado con la Panamericana de Comunicación, yo también con el Serifacast. Tenía el apoyo de la divulgación de AVEPOD y aquí abro un paréntesis. Si estás haciendo un evento, entra en contacto con nosotros, muéstranos qué es lo que quieres hacer, qué vamos a evaluar y tenemos todo el interés de prestar el apoyo de manera institucional para la divulgación, la curaduría, incluso en formatos de evento. Incluso unas de las cosas que tenemos un slide que muestra lo que vamos a hacer, les vamos a hablar al respecto, pero esta semana, no la tenemos, bueno, voy a aprovechar para decirlo. Bueno, esta semana tuvimos 3 días de asuntar en la red, la imposibilidad de hacerlo de manera presencial, lo hicimos online de 1 hora y media, con 3 temas a lo largo de 3 días seguidos. Fue muy interesante, pudimos alcanzar alrededor de 600 personas en 3 días, lo cual es muy interesante porque es un contenido local sobre podcast, es online, fue muy interesante y sirve de incentivo para que hagan sus eventos regionales. No tengan ese pensamiento de hacer algo que sea grandioso a nivel nacional. Pueden hacerlo a nivel regional. Eso ha sido nuestra apuesta en Asuntar y fue muy interesante el evento y por lo tanto tenemos ese apoyo de ABPOD. Vamos a crear los núcleos para el próximo año. Estamos pensando ya y planificando para el próximo año la creación de núcleos emprendedorismo, núcleo de aspectos jurídicos, de marca, de registro, núcleos de universidad, es muy importante. Hay varios núcleos que queremos crear para el año próximo para dar esa autonomía, descentralizar algunas temáticas que estamos ya pensando para el año que viene. Hay otros ítems que pensamos ya para el próximo año, me parece que es interesante citarlos. Y por ejemplo, estas lives regionales que Mamondes mencionó, queremos hacer contenido mensual sobre legislación. Ya hemos entrado en contacto con la oficina de abogacía, incluso si hay abogados o personas asociadas al derecho que tengan interés. No vamos a comprometernos con solo una oficina. Entren en interés para hacer contenidos de respuesta, para prestar consultoría a productores y a los asociados. Queremos hacer un programa del socio contribuyente y a partir del momento en que pensamos en formalizar la institución, vamos a tener costos. Hasta hoy nosotros absorbíamos los costos. Cuando hay una formalización, hay
costos fijos y ya estamos más avanzados en ese proceso de formalización, creación de un número de contribuyente fiscal. Entonces, se va a crear esa posibilidad, entre otras cosas, del socio contribuyente, manteniendo al socio no contribuyente. Quien es socio, no se preocupen, nada va a cambiar para ustedes. A los que no son contribuyentes, vamos a abrir esa posibilidad de contribución para que esas personas tengan algunos retornos adicionales a los que no son contribuyentes, pero van a convivir juntos, los contribuyentes y no contribuyentes, y informaciones periódicas. También queremos lanzar cursos, capacitaciones del mismo podcast de ABPOD, siendo que casa de herrero, cuchillo de palo, es algo que tenemos previsto. Los planes son un norte solamente, pero hay varios aspectos o variables que pueden hacernos retrasar, adelantar, replantear, replanear. Entonces, lo importante es saber que estamos a todo vapor, que a pesar de la pandemia, cosa que hizo que no hiciéramos algunas cosas o retrasáramos algunas cosas, no pudimos hacer todo en la velocidad que queríamos. Sí estamos activos, disponibles y también estamos abiertos, disculpa interrumpirte, estamos también abiertos a voluntariado, también estamos abriendo esas frentes, van surgido varias personas que nos están ayudando en los más diversos asuntos. Eso también es importante, así como podemos ser un excelente escenario para presentarse o alguien que tenga una idea, como dijo André. También necesitamos algunas ayudas técnicas en determinadas áreas, no solamente en derecho, sino en otras también, así que pueden entrar en contacto. Y bueno, para finalizar, porque ya estamos llegando al fin de esta transmisión, hay muchos contactos, muchos aspectos, contactos que hacemos que no los divulgamos porque son procesos que deben consolidarse para que tengamos algo más en concreto. No sirve de nada hacer reunión con Spreaker para buscar tal cosa, pero no se consolida. Entonces, estamos atentos a lo que está pasando, sabemos cuáles son las temáticas de los productores y de nuestros asociados, pero debemos consolidar las cosas para divulgarlas con más seguridad. Así que tenemos muchas negociaciones, contactos, sugerencias. Nos cierran las puertas, pero abrimos una ventana. Y así, poco a poco, vamos llevando a cabo las actividades. Muy bien. Y ahora, para finalizar este punto, fíjense qué interesante. Continuamos trabajando con oyentes y este es un dato muy interesante. Fíjense, en el núcleo de investigación continuamos haciendo análisis de audiencia basándonos en la pandemia. Algo que me parece que varios productores sintieron es que hasta más o menos abril y mayo tuvimos una caída enorme de oyentes. En muchos casos las personas se estaban adaptando a la nueva normalidad, adaptándose a cómo manejar la pandemia, pero después de esa reducción se notó que hubo un aumento de cantidad de minutos de escuchados. Las personas estaban oyendo, pero oían poco, así que hubo un aumento enorme. Y notamos que al inicio de noviembre alcanzó el récord de búsquedas por podcast. Así que además de esto, varias plataformas están reportando crecimientos exponenciales de 10, 16 hasta 100%. Y claro, necesitaremos validarlo de cuánto fue ese crecimiento efectivo, pero teniendo la seguridad de que tenemos hoy, que en 2019 teníamos 17 millones de oyentes, más de 17 millones de oyentes, estamos hablando de un público que puede llegar a 34 millones de oyentes en Brasil. Vean qué sensacional, entre 20 y 34 millones en Brasil. Ese es un número exponencial de personas. Este es un número que sí vale la pena. E incluso si no hubiéramos crecido un único número, un único oyente en 2020, incluso si tuviéramos 17 o 300.000 oyentes, 17 millones 300.000 oyentes, ya sería un número muy exponencial. Entonces vale la pena. Y también es importante destacar aquí
que en material de divulgación tenemos los enlaces de las encuestas que se tomaron en consideración. Exactamente, esta es la estimativa. Hasta 36 millones. Esto debería validarse con investigaciones exclusivas para ese número, por lo tanto es un estimado que vamos a tener, que hicimos con base en otras encuestas. Y es coherente con la cantidad de productores que han aumentado, que han crecido, y también con las búsquedas que se hacen sobre podcast. Entonces, son datos que están disponibles y que han sido catalogados y hechos con los cálculos estadísticos por nuestra área de encuesta. Muy bien, y vale mucho la pena incluso que vean los grupos que tienen plataformas, el mismo YouTube. Es posible rastrear cuántas visualizaciones determinada persona tuvo. Y en algunos casos podemos ver ese punto. Inclusive hay varios podcasts que también se transmiten por YouTube y hay una cantidad enorme de visualizaciones. Y eso corrobora, y claro, necesitamos una mayor profundidad de análisis. Si alguien me preguntara, yo le diría que estamos más cercanos de 20 a 25 millones de oyentes, pero claro, debemos verlo mejor, pero cualquier cifra es muy importante y de todas formas es enorme. Estamos hablando de, digamos, si no creciera nada, 8% de la población brasileña. Fíjense el gran número que es mucha gente. En fin, es algo muy interesante. Y en esta encuesta de oyentes ahora en 2021, espero que logremos las informaciones suficientes para poder calcular cuál sería una cifra más aproximada de oyentes actualmente. Bueno, como dijo André, estos son los enlaces o los links que usamos para algunos datos, estos datos de la última previsión. Estos datos van a estar disponibles en la página web de la pod encuesta, abpod.pod encuesta. Y quería agradecerles a todos los que participaron aquí en la transmisión en vivo. Quiero recordarles que esta transmisión en vivo tendrá un voiceover en español e inglés. Este es un gran aliado que nosotros tenemos, que será la King Traducción. Quiero agradecerle muchísimo a Artur, que tiene un podcast también. Es podcaster de Tagarelas. Quiero agradecerle su alianza. La parte del texto será traducida, también una parte será realizada por Alice Viralata, que participa con nosotros en el podcast de Big Three, en un podcast en donde yo participé. Le agradezco muchísimo a Alice, vive en México, es periodista. Alice, muchísimas gracias por tu ayuda. André, tu amiga, que también va a trabajar en la traducción. Sí, vamos a hacer una traducción de este material al PDF que va a estar disponible a todos ustedes, recordando que vamos a tener un PDF disponible de 4 páginas, muy organizado, para que lo puedan ver desde el celular, lo compartan en las redes sociales, y vamos a tener el Excel. El PDF vamos a traducirlo al inglés también. Quisiera agradecerle a mi amiga Samantha Albuquerque, que es una persona fantástica que trabaja conmigo y se dispuso también voluntariamente a hacer esa traducción al inglés para que tengamos esta posibilidad de hacer la divulgación de Brasil al mundo. Perfecto. Bueno, eso es todo. Así que por mí podemos terminar. Julián, ¿hay algún mensaje final? ¿Podemos terminar? Bueno, vamos. Feliz año nuevo a todos. Sí, tendremos más transmisiones en vivo de los productores. Hasta la próxima. Muchas gracias hasta los que quedaron aquí. Un gran abrazo. Chao.